comportamiento sísmico de los muebles de su habitación, los muebles de su casa, los muebles de su oficina. ¿Cómo se comportan sísmicamente cada uno de los muebles? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esos muebles no sean un tema de una catástrofe o no generen riesgo en el momento de un sismo? Los muebles. Debemos analizar los muebles de la sala, los muebles de la habitación, los muebles del comedor, los muebles de la zona de servicios, los muebles de nuestra oficina, de nuestra edificación. ¿Cómo se comportan los muebles en el momento de un sismo? Los accidentes por desplazamiento de los muebles es muy común. Sobre todo esos muebles altos, esos muebles esbeltos, los estantes, después de un sismo, es un completo desastre. Los muebles que teníamos no los habíamos adecuado, no los habíamos acondicionado para que se comportaran bien en el momento del sismo. Los cuadros y especialmente los elementos altos, los estantes. Los muebles reciben carga sísmica, como todos los elementos, y pueden correrse o pueden voltearse o pueden caer. Los muebles reciben cargas sísmicas. Como en este caso en el sismo de Niigata del 2004. Estantes, muebles diversos, se voltean, generan accidentes. Acondicionemos esos muebles para que no se volteen, para que no se corran, para que no se caigan. La amenaza de volteo depende de la esbeltez, la forma, el centro de gravedad del mueble, del elemento que debemos acondicionar. La situación más común de volteo es de los estantes, las bibliotecas. Los archivadores. Todos los estantes deben estar asegurados al piso, a las paredes o al techo de la estructura. Debemos nosotros acondicionar, debemos nosotros hacerle apoyos, asegurar los muebles para que el día del terremoto no haya una catástrofe. Se puede hacer, no es costoso y es sencillo. O sea, es solo revisar los muebles y analizar qué podemos hacerle a los muebles para que se comporten adecuadamente el día del terremoto. Y sobre todo, que también no se caigan los elementos de los muebles. O sea, tener unos elementos en madera, unos elementos en plástico, para que lo que hay en los estantes no se caiga al piso. Y se daña, genera accidentes, genera lo que llaman en inglés EMES. Los estantes deben estar capacitados para que no se caigan los elementos en el momento del terremoto, también para que no se voltee el mueble. Deben colocarse soportes en los estantes para evitar que los elementos que hay en los estantes se caigan el día del sismo.
elementos de soporte. Para que, por un lado, para que no se voltee el mueble. Y segundo, para que no se caigan los elementos que hay en los estantes. Colocar restricciones, elementos que restringan la caída de lo que tenemos nosotros en los estantes. Y los estantes propiamente dichos, asegurarlos al piso, asegurarlos a la pared o asegurarlos al techo o en varios sectores, de acuerdo al tamaño del mueble, de acuerdo a la fuerza, de acuerdo al peso del mueble, la fuerza, porque la fuerza sísmica va a depender del peso del elemento, el peso del mueble. Soportes metálicos, soportes plásticos, ajustando los muebles a las paredes de las edificaciones. Ajustar las puertas para que tengan un sistema de apoyo, un sistema de tranca, para que no se abran las puertas a la hora del terremoto. Soportar las materas, eso pocos lo hacemos. Las materas son elementos muy peligrosos, especialmente cuando los tenemos en los balcones o en las terrazas. Cae una matera, puede matar a una persona. Elementos para evitar que las puertas de los estantes se abran. Soporte de los televisores. Los televisores ya no se acostumbran, pero es importante que el televisor que nosotros tenemos en patas tenga manera de que no se voltee el televisor. Tanto porque se va a dañar. Y vamos a quedar sin televisor. Y puede generar un accidente. El piano. Soportes al piano para que el piano no se deslice. Los muebles podemos adecuarlos para que no se genere colapso, para que no se volteen, para que no se corran, para que no se caigan los elementos que hay sobre los muebles o dentro de los muebles en el momento de un sismo. Muchas cosas sencillas que podemos hacer para que el día del sismo podamos decir, mira vecino, en mi casa no hubo ningún problema. En mi casa todo se quedó en el sitio. Muchas gracias.